Listo. Voy a compartirles pantalla con la presentación. Deme un segundo, perdónenme por el retraso. No se preocupe, contadora Samia. Pues, ¿qué tal, chicos? Muy buenas noches. Espero que estén todos bien. El día de hoy, pues bueno, tenemos a una expositora, pues bueno, muy preparada, la contadora Samia, que es experta en toda esta parte de los pagos en el extranjero, de toda esta cuestión de cómo nosotros atendemos o tenemos disposiciones que suceden tanto nacional como en el extranjero, ¿no? Entonces, contadora Samia, pues bueno, me da mucho gusto tener el día de hoy, en esta noche, este miércoles 28 de abril. Y pues bueno, ahorita vamos a lo que es, bueno, ahorita la contadora va a pasar lo que es su presentación. Y ya saben, chicos, cualquier duda que tengan, pueden ponerla directamente en el chat o pueden decírsela a la contadora Samia con toda la confianza. Perfecto. Ok, perfecto. Estoy tratando de compartir, pero no puedo. A ver, dame un segundo porque no me aparece. No me aparece la opción. A ver, no. Dice, no, a ver, no me deja, no me aparece mi pantalla. Algo pasa porque no me deja compartir. O sea, Ya sí voy a tengo hacer anfitriona contadora, a ver si así la deja compartir. A ver, por favor, porque nada más veo esta pantalla. Déjame hacerlo todo. Muy bien, contadora. Ya la hice anfitriona, a ver si ahora sí ya la deja. A ver, vamos a ver. No. A ver. No la ven, ¿verdad? Sí, ya la vemos, contadora. Ah, perfecto. Nada más que está como media descentralizada, bueno, está muy grande. Nada más vemos OS, bueno, la letra OS al extranjero, González Villagómez, pero no vemos como toda la pantalla. A ver, déjame ver entonces. Está como trabada, no me deja salir. Es que tuve un problema con mi computadora y justo hoy se la llevaron, entonces estoy con una nueva y no sé si puedo hacer esa parte. Aquí se ve como la pantalla azul, ¿no? Sí, así es. A ver. Déjame regreso acá. Sí. Sí. Perdón, no. No, nada más aparece pantalla, pizarra y no me deja compartirlo. ¿Qué puedo hacer? Si no, si gusta, le puedo ayudar a presentarla, bueno, Ajá, te a que la sea su mando. presentación. Sí, por favor, te le mando un mensaje rapidísimo para que yo la presente y ya, Ok, para que para que no podamos hacerlo más fácil. Sí, no se preocupe. Ahorita le mando un mensaje rápido. Ajá.
os lo recomiendo, ¿vale? Os lo recomiendo que lo hagáis, ¿vale, gente? Si todo el mundo haciendo los requisitos, ¿vale? Son súper fáciles, la nación, pagos, ya, ¿vale? Cuando hayáis hecho todos los requisitos, no tenéis que preguntar. Instagram es la red social más importante porque Instagram me tiene que enviar todo. Instagram me tiene que enviar Esto cuando ya le mandé mensaje. A ver, vamos. Recordad que también tenéis el canal de comentarios fijados, que también lo podéis suscribir. Y por eso, gente, recordar que tenéis que hacer todos los requisitos para obtener pagos gratis, ¿vale? Para obtener pagos gratis. ¿Vale, gente? Recordad que todo esto lo hacemos en Twitch también, ¿vale? En Twitch también podéis seguir. Ok, aquí está. Hacemos muchos sorteos, muchas cosas, ¿vale? Gente también podéis seguir en Twitch que hago un directo todos los días a las 4 de la tarde. Gente, ya sabéis, todo el mundo dejando un like haciendo los requisitos. Poner el llama, tiene un pago, se chat. Si todo el mundo de aquí quiere pago. A ver, ya te la mandé, me dices si sí. Yo doy un código de pagos totalmente legal, ¿vale? Porque todo mi pago lo he conseguido metiendo códigos, ¿vale? Que ya sabéis, gente, es que tenéis que hacer todos los requisitos, ¿vale? Todos los requisitos, que si no lo hacen, no vale por conseguir la reclamación, para si tenéis que suscribir, dejar un like. Recordad, sí, gente, todo el mundo se tiene que suscribir y dejar un like, por favor. Por favor, que si queréis problema de pagos, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buenas noches a todos. Mientras arreglamos esto de la transmisión, les voy contando un poquito. Yo soy Samia González, contadora pública. Actualmente soy socia de una firma de despacho Álvarez Álvarez. En esta firma nos especializamos en todos los temas de impuestos internacionales y de impuestos al comercio exterior. Tengo más de 20 años de práctica en esta parte de impuestos al comercio exterior, de impuestos internacionales y un poco menos en la parte de impuestos al comercio exterior. Yo trabajé como gerente del área de impuestos internacionales en BDO, una firma, no de las 5 más grandes, pero sí una firma bastante grande y con muchos clientes en este sentido, en donde teníamos la oportunidad de trabajar con muchas empresas extranjeras. Hasta sigue siendo como mi área fuerte de trabajo, estar trabajando con empresas extranjeras, aquellas que están tratando de establecerse en México o aquellas en donde ni siquiera se establecen y solamente realizan operaciones con residentes en territorio nacional. Es un área muy, muy importante y muy poco conocida realmente por la mayor parte de los contadores. Ahora sí, ya la estamos viendo. Si la pones sí, ya lo ven, forma, ¿no? Sí, se ve bien. Si la pones en formato de Perfectísimo. presentación, a lo mejor podemos verla un poquito mejor. Claro que sí, contadora. Vamos a ver, ya está, ¿no? Ya está perfecto. Listo. Muchas gracias. Pues esa es básicamente mi presentación. Actualmente formo parte de la Comisión de Comercio Exterior en la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal y también formo parte de la Comisión de PLD, también en la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Si quieres, vamos a la siguiente. ¿Cuál es el objetivo que vamos a perseguir en este curso? Pues al término de este curso, lo que vamos a tratar es que ustedes como participantes puedan determinar cuando una empresa, una persona física, tiene la obligación de efectuar una retención en materia de impuestos sobre la renta por los pagos que realicen a alguna también empresa o alguna sociedad o asociación o alguna persona física en el extranjero. Todo esto analizado desde el punto de vista de la ley del impuesto sobre la renta, ¿ok? Entenderán de una manera más clara y simplificada los conceptos básicos de residencia fiscal y fuente de riqueza, que son los conceptos que debemos de tener muy claros como primeros puntos cuando uno trata de estudiar todo este tema relacionado con pagos al extranjero. La siguiente, por favor. Como ustedes saben, esta materia de pagos al extranjero siempre está auspiciada o siempre está respaldada por todos los tratados y los acuerdos que tiene firmados México con muchos países para evitar la doble imposición fiscal.
Como su nombre lo indica, estos acuerdos lo que efectivamente tratan es que un mismo ingreso pague impuestos en dos países, que se vaya a una base como un gravamen excesivo en donde saque de mercado a las empresas. Sin embargo, estos tratados para evitar la doble tributación poco a poco han sido utilizados de una manera exagerada en donde ya tratamos de evitar que las empresas paguen impuestos en cualquier parte del mundo, de hecho. Entonces hay que tener mucho cuidado con la aplicación de estos tratados y también es muy importante que sepan que no por el hecho de que sea una país, una empresa, un ente residente en algún país con el que México tenga tratado, se pueden brincar por completo la legislación mexicana. Esto no es así, por eso es que es muy importante que primero empiecen a manejar todo lo que se refiere a la legislación mexicana, a la ley del impuesto sobre la renta y todos los temas que trata sobre las retenciones o las no retenciones de las mismas antes de irse a un tratado, porque si no la interpretación va a estar incompleta. Entonces, este es el objetivo del curso, que primero se vayan familiarizando con todos estos conceptos, que puedan entender un poquito más de qué se trata y que puedan un poquito empezar a hacer sus propias indagaciones o sus propias investigaciones. Como todo mundo sabemos, pues en esta profesión es mucho de autoestudio, es mucho que tenemos que seguirnos actualizando todo el tiempo y por más que creamos que ya dominamos un tema, siempre que llegue a nuestras manos, pues tenemos que volver a revisar toda la legislación y esto es lo que vamos a hacer hoy en día, en este ratito que tengamos el curso. Voy a tratar de llevarlos de la mano de los artículos a los que se tienen que referir en la ley del impuesto sobre la renta para que puedan determinar si un pago al extranjero es sujeto a retención o no. Y una vez que ya determinen eso, se pueden ir a analizar los tratados. Pero antes es muy importante que puedan determinar si es o no, y eso viene también muy estipulado en la ley del impuesto sobre la renta. Si no entienden estos conceptos, entender lo que viene en un tratado les va a ser muchísimo más difícil o pueden malinterpretarlo, ¿no? Entonces, bueno, empecemos por el artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta, en donde estoy segura que todo el mundo lo hemos analizado, lo hemos leído muchas veces, pero al mismo tiempo muchas veces ya pasamos por alto de él. Y este artículo, si ustedes recuerdan, nos dice que las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. La primera fracción nos habla de los residentes en México, es decir, las personas físicas o morales que son residentes en México, estamos obligados a pagar impuestos en México respecto a todos nuestros ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. Aquí por primera vez nos introducen un concepto que es básico para estos pagos al extranjero y que necesito, por favor, que lo tengan ustedes muy en cuenta siempre, que es fuente de riqueza. Aquí lo están hablando al revés. Primero nos hablan de los residentes en México cuando tengan fuente de riqueza en otra parte del país. Ya se hizo como muy grande la presentación, ya se ve. Sí, claro. Sí, es lo que estoy viendo. Entonces, bueno, les voy contando. Esto de fuente de riqueza no habla efectivamente de dónde sale el dinero. En algunos casos puede ser que sí, lo vamos a ver más adelante, pero no siempre es esa la situación. Fuente de riqueza no habla siempre del país de donde sale el flujo de efectivo, ¿me explico? Esto vamos a ir analizándolo más adelante. En la siguiente, por favor. La segunda fracción nos habla de los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. Ok, aquí ya estamos tocando otros dos temas importantes, residentes en el extranjero y establecimiento permanente. Aquí lo que nos dice es que hay algunos residentes en el extranjero que por las operaciones que realizan en territorio nacional pueden llegar a ocasionar un establecimiento permanente. Vamos a ver la definición más adelante, pero un establecimiento permanente básicamente es cualquier lugar fijo de negocios que tenga un extranjero en territorio nacional. Es decir, si un extranjero tiene personal trabajando en México y tiene oficinas, es muy probable que esté ocasionando un establecimiento permanente en territorio nacional. Si un extranjero tiene establecimiento permanente en territorio nacional,
no aplica ninguna retención, porque este establecimiento, en el establecimiento permanente en México, es como si fuera una empresa mexicana. Tributan de una manera muy, muy similar a cualquier empresa mexicana. Entonces, si llegamos o si se llegan a encontrar un caso en donde un extranjero les está prestando un servicio a través de un establecimiento permanente, este no va a ocasionar alguna retención en ese caso. ¿Ok? Vamos a la siguiente fracción. La siguiente profilmina es: las personas físicas y las morales están obligados al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. La fracción tercera es de la que nos vamos a ocupar en todo este curso y nos habla de los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuente de riqueza situada en territorio nacional cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando, teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a este establecimiento permanente. ¿Ok? Eso es muy importante. Un extranjero puede tener a la vez un establecimiento permanente y al mismo tiempo estar prestando servicios desde el extranjero que no son ingresos atribuibles al establecimiento permanente. ¿Ok? Entonces, aquí ya, esta es la fracción sobre la que va a versar todo lo que vamos a estar viendo. Esta es la obligación primaria y la obligación en donde es nuestra principal justificación para hacerle a un extranjero alguna retención. Ahora lo que vamos a tener que determinar es cuándo tienen fuente de riqueza en territorio nacional. ¿Podemos ir con la que sigue, por favor? Otro tema que es bastante importante que ustedes tengan en cuenta es el concepto de residencia fiscal. Este es un tema básico porque a partir de la residencia fiscal de cualquier persona es donde determina si le aplica o no algún tratado para evitar la doble tributación o si tiene que pagar en México impuestos conforme al título quinto, que es para residentes en el extranjero, o ya lo tenemos que mover a un título normal, a uno como una persona física normal o como una empresa normal mexicana para efectos fiscales. Entonces, vamos a ver qué es lo que se trata como residencia fiscal y esta definición viene en el Código Fiscal de la Federación en el artículo 9 y nos dice así: se consideran residentes en territorio nacional las personas físicas que hayan establecido su casa habitación en México cuando las personas físicas de las que estamos hablando tengan en otro país, se consideran residentes en México si en territorio nacional se encuentra su centro de intereses vitales. Para estos efectos, se considera que el centro de intereses vitales está en territorio nacional cuando, entre otros casos, se ubique en cualquiera de los siguientes supuestos. Cuando más del 50% de los ingresos totales que obtenga una persona física en el año calendario tenga fuente de riqueza en territorio nacional y cuando en el país tenga el centro principal de sus actividades profesionales. Ok. Este tema vamos a irlo desglosando un poquito más. Nos hemos topado seguramente, o se van a topar muy seguramente ustedes con extranjeros que vienen a prestar servicios a territorio nacional o con extranjeros que de plano ya establecieron su base en México, su residencia para vivir en México. Tal es el caso, por ejemplo, de Guanajuato, en San Miguel de Allende. Es un pueblito que está poblado de muchos extranjeros que ya vienen a retirarse y estar viviendo ahí. Pero no por el hecho de que una persona ya esté viviendo ahí, implica que ya su residencia fiscal es en México. Estos son temas que tenemos que aprender a separar y que son muy importantes. Una cosa es la cuestión migratoria y otra cosa es la cuestión fiscal. Un extranjero puede tener residencia, incluso migratoria, de estos extranjeros que tienen como doble residencia, pueden ser residentes en Estados Unidos y residentes en México, y no por eso ya son residentes para efectos fiscales en México, ¿ok? O al revés, un mexicano se puede ir a trabajar a Estados Unidos o se puede ir a vivir a Estados Unidos y no por ese simple hecho ya es residente o ya dejó de ser residente fiscal para efectos fiscales en México. Y aquí tenemos que determinar muchas cosas.
En cuanto al código, la definición está un poco delimitada. Tendríamos que analizar ya cuando se nos presente esto también si es residente o estamos disputando la residencia con algún país que tenga tratado para evitar la doble tributación, porque en ellos viene un poquito más detallada y en ese caso sí tendríamos que atender efectivamente a cada una de las descripciones que tiene el tratado en cuestión. De tal manera que nosotros, por ejemplo, en el despacho, cuando nos enfrentamos a esta situación de que viene un extranjero a trabajar en México, un famoso expatriado, lo primero que hacemos es tener una entrevista con él y hacer un cuestionario. ¿Qué estamos preguntando? Por principio de cuentas, ¿en dónde presenta él o en dónde paga él impuestos? Hoy en día, el día 1 que está aterrizando en México. ¿Dónde paga él impuestos? ¿Dónde tiene casa? Si va a tener una casa en su país de origen y si le están poniendo o está adquiriendo incluso una casa. Pero el hecho de tener una casa no es que cumpla nada más con el concepto de casa-habitación. Nos hemos enfrentado con situaciones en donde están los extranjeros viviendo en un hotel y para efectos del fisco, eso cumple con la definición de casa-habitación, ¿me explico? Entonces, no solo es el hecho de, ya vino y compró. No, pues está rentando, entonces no. Puede darse el caso en que incluso hasta viviendo en un hotel, se puede entender que su casa-habitación ya está en territorio nacional, ¿ok? Es una de las preguntas que hacemos, si va a tener casa en el otro país, su familia, ¿en dónde está? Aquí el Código Fiscal nos define lo que es el centro de intereses vitales. En los tratados, incluso el centro de intereses vitales no solamente habla del porcentaje de los ingresos, no solamente habla de en dónde realiza sus actividades, sino también habla de en dónde está su familia. Si se vino con toda su familia, si están aquí sus hijos, si tiene más familia originaria en el país en donde deja o de donde se movió, de donde emigró, para definir todo esto. Entonces es importante que se haga un análisis muy, muy detallado. La mayor parte de las veces, la realidad es que los extranjeros van a querer conservar su residencia fiscal en el país del que migran. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ver si sí podemos hacerlo, hay que ver si no, si le conviene o si no le conviene, ¿ok? Hay que tener en cuenta muchas de las cuestiones que se tienen, pero me ha tocado ver que algunos contadores, por el simple hecho de que el residente fiscal, ya es el extranjero, la persona, el individuo, ya está trabajando en México y tiene un FM3, ya creen que deben de estar tributando como un residente fiscal y lo meten al cálculo de nómina normalito. Y esto no es así, ¿ok? Entonces, sí es muy importante que tengamos eso en cuenta y que se metan a analizarlo. La mayor parte de las veces un extranjero siempre va a tributar en el título quinto, pero ojo, puede haber algunos casos en donde sí ya tengan que hacer su cambio de residencia fiscal y tendríamos que hacer todas las notificaciones correspondientes, porque él tiene que notificar en su país. No nada más es notificar y argumentar en su país que está dejando de ser residente para efectos fiscales en dicho país, y a su vez a la autoridad fiscal mexicana tiene que avisarle que se está convirtiendo en un residente para efectos fiscales en México. ¿Ok? Nos vamos a la siguiente, Filmina. Gracias. También el código nos dice que las personas físicas de nacionalidad mexicana que sean funcionarios del Estado o trabajadores del mismo, aun cuando su centro de intereses vitales se encuentre en el extranjero. Salvo prueba en contrario, se presume que las personas físicas de nacionalidad mexicana son residentes en territorio nacional. Aquí nos habla el primer párrafo que les leí, nos habla de los embajadores o cónsules o toda gente, todas esas personas que trabajan para el Estado y los mueven de país. Entonces, ¿por qué ese es un claro ejemplo? Porque se mueven usualmente con toda la familia, porque en donde están desarrollando las actividades es en otro país, y por esas actividades es por lo que reciben, pues yo calculo que más del 50% de sus ingresos. Entonces, ellos cumplen con todo lo que sean los requisitos
para poder perder su residencia fiscal en México, pero por el hecho de estar en una embajada que termina siendo territorio nacional, ellos nunca van a perder su residencia fiscal mientras estén trabajando como embajadores, cónsules o trabajadores o personal del Estado. Ok, nos vamos a la siguiente. En lo que se refiere a las personas, nos dice la ley, y esto es muy importante, que las personas morales que hayan establecido en México la administración principal de negocio o su sede de dirección efectiva, se consideran que cumplen los criterios para volverse residentes fiscales en México. Es decir, si hay una empresa que está constituida en cualquier otro país, a lo mejor no Estados Unidos, porque ahí tendríamos que meternos a ver el tratado, pero digamos un país que Jamaica o cualquier otro que se les ocurra que no tenga tratado, Jamaica creo que también tiene, pero algún país que no tenga tratado. Si resulta que toda su sede de dirección se mueve a México, aunque la empresa no esté aquí, ya tendría que estar cumpliendo con los requisitos para establecerse como residente fiscal para efectos fiscales en México. Es decir, los extranjeros o pueden mover su parte operativa y poner una oficina y entonces causarían establecimiento permanente, o mueven su parte directiva en donde vienen a tomar aquí las decisiones principales del negocio y entonces ya no nada más mueven el establecimiento permanente, sino que jalan la residencia fiscal de la empresa en México, ¿ok? Y tendrá que cumplir con todos los requisitos que estipula la ley. No te piden un acta constitutiva mexicana, tienes que traer un acta constitutiva del extranjero, apostillada y un buen de requisitos especiales que piden, pero se registran las empresas en México. Ok, la siguiente. Si tienen alguna duda en el Inter, con toda confianza pueden ir interrumpiendo, preguntando, para ir haciendo esto un poco más interactivo. Bueno, y el concepto aquí, la joya de la corona para este tema, para este curso, fuente de riqueza. Es un tema muy, muy importante y si ustedes buscan una definición como tal, no la van a encontrar en toda la ley. O sea, en toda la ley no hay algo, incluso no nada más la nacional, a nivel internacional no hay como una descripción en alguna ley que nos hable de fuente de riqueza. Nos dicen los artículos cuándo un ingreso se considera fuente de riqueza en territorio nacional, ¿ok? Pero no nos define lo que es fuente de riqueza, por precisamente la aplicación tan ambigua y tan internacional que hay en este sentido. Pero si nos vamos como a diccionarios, nos habla que es el lugar donde se producen los hechos generadores de los tributos, es decir, el sitio donde el sujeto pasivo percibe el ingreso, rendimiento o utilidad grabados por la ley tributaria. Aún y cuando podamos dar esta definición como muy global, como muy general, como nada más de conocimiento general, no podemos tomarla como una ley. Vamos a ver más adelante que de acuerdo a cada uno de los tipos de ingreso, tenemos un tipo de fuente de riqueza, ¿ok? Pero este es el concepto fundamental. Siempre que ustedes hagan o tengan duda para hacer si un pago al extranjero lleva o no una retención, tienen que preguntarse si existe fuente de riqueza en territorio nacional. Y les